Desde 1979 es catalogado como Patrimonio de la Humanidad. El Palacio de Versalles es uno de los mejores logros del arte francés en el siglo XVII. Era el antiguo pabellón de caza de Luis XIII, que posteriormente fue transformado y ampliado por su hijo Luis XIV, el cual instaló su corte y su gobierno en 1682. Hasta la Revolución Francesa, los reyes se sucedieron embelleciendo el castillo uno por uno. Hoy daremos un paseo por el interior del Château de Versalles. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Gustavo Polanco y hoy les traigo otro video dedicado a los museos del mundo. Porque sí, el Castillo de Versalles es actualmente un museo. El Château nunca tuvo una función protectora en el sentido estricto de un castillo fortificado medieval. Desde el Renacimiento, el término castillo se refiere a la ubicación rural de una residencia suntuosa. Entonces, hablamos de palacios, por ejemplo, el Palais du Louvre en el corazón de París y del Château de Versalles en el medio del campo. Actualmente, el Château cuenta con 2.300 habitaciones repartidas en 63.154 metros cuadrados. Vamos a darle un vistazo a alguna de ellas y a maravillarnos con su increíble, lujosa y ostentosa decoración. En 1789 la Revolución Francesa obligó a Luis XVI a dejar Versalles por París. El castillo no volvería a ser nunca más una residencia real y experimentó un nuevo destino en el siglo XIX. Por voluntad del rey Luis Felipe, en 1837 se convirtió en Museo de la Historia de Francia. Desde entonces, las salas del castillo albergan nuevas colecciones de pinturas y esculturas que representan tanto a las grandes figuras que ilustran la historia de Francia como a los grandes acontecimientos que la marcan. Hoy en día, el museo tal cual como Luis Felipe lo quería ya no existe, pero se conservan algunas salas que están abiertas para nuestro disfrute. Originalmente aquí había tres habitaciones, el dormitorio y el estudio de Philippe de Francia, hermano de Luis XIV, y el estudio de Madame Palatin, su esposa. Luego fueron utilizados por el Gran Delfín, el hijo de Luis XIV, que los reunió en 1693 para formar el Gran Salón actual. Luego, la decoración fue renovada para el hijo de Luis XV, pero solo han sobrevivido la chimenea y la parte de la carpintería esculpida por Verbeeck. Esta sala, al igual que sus dimensiones y su decoración, data de 1747. Según la costumbre, la alcoba estaba cubierta con sedas, mientras que el resto de la sala estaba revestida de madera de roble, tallada en blanco y oro, es decir, con fondo blanco y motivos dorados. Habiendo desaparecido la cama del delfín, fue sustituida por una cama de duquesa, es decir, una cama cuyo imperial no está sostenido por pilares, sino suspendido en el aire. Dos tercios de esta sala corresponden al antiguo armario de espejos del Gran Delfín, que era una de las estancias más suntuosas de su apartamento. En el piso de marquetería estaban las figuras entrelazadas del príncipe y su esposa. El techo y las paredes estaban enteramente revestidos de espejos engastados en marcos de marquetería de ébano, peltre y cobre, que reflejaban las gemas enriquecidas con piedras preciosas, porcelanas y cristales de roca. En 1747 se amplió la sala y desapareció su espléndida decoración para dejar paso a una sencilla carpintería. La colección de pinturas presente en esta sala es de Jean-Marc Nattier. Hay retratos de Mesdames, las hijas de Luis XV. A continuación de los apartamentos del Delfín se encuentra la galería inferior, construida por Louis Le Beau durante las primeras obras de ampliación del castillo en 1669. En realidad se compone de dos galerías paralelas, separadas por un escalón, que alcanza el desnivel entre la parte antigua del castillo de Luis XIII y el castillo nuevo de Luis XIV. Estas galerías están iluminadas por 9 tramos, inicialmente cerrados por rejillas doradas que aseguraban el paso del patio de mármol a los jardines.
A finales del reinado de Luis XV, la galería inferior fue destruida para habilitar los apartamentos de Madame Sophie, que se modificaron aún más bajo Luis XVI. Y este apartamento desapareció cuando se crearon las galerías históricas, y la galería inferior pudo ser restaurada a su estado original. Una de las maravillas del castillo es la Capilla Real. Con una arquitectura gótica, está dedicada a San Luis, patrón del rey y antepasado de la Casa Real. La capilla, por su aspecto general, se hace eco de la Sainte-Chapelle de París. El techo de la bóveda está edificado sin doble arco para convertirlo en una superficie totalmente lisa. Está dedicado a la Santísima Trinidad. En el centro, Dios Padre en su gloria, de Antoine Coppel. En el ábside, la Resurrección de Charles de la Fosse. Y sobre la Galería Real, la Avenida del Espíritu Santo de Jean Jouvenet. Al parecer no permiten el acceso directo a la capilla, pero existen unas puertas grandes con balcones de donde logré captar estas maravillosas imágenes. Las pinturas son increíbles, la cantidad de personajes y los detalles sorprenden muchísimo, tomando en cuenta la altura y las dimensiones del techo. Todo el castillo está repleto de ornamentos, pinturas en cuadros, en paredes y sobre todo en los techos. El color dorado predomina en casi todas las instancias, ya que como saben a Luis XIV se le conocía como el Rey Sol, y es que él mismo se consideraba un dios, por lo tanto adoptó este símbolo y el dorado acentuaba ese aura de luz divina. Anteriormente, las salas Luis XIV estaban ocupadas por los apartamentos de los príncipes de sangre. Las salas históricas del siglo XVII fueron transformadas por Luis Felipe a partir de 1837 para convertirse en el Museo de Historia de Francia, inaugurado el 10 de junio de 1837. Sin embargo, la presentación actual data después de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien es cierto que el tapiz ha sido modificado varias veces, el espíritu inicial continúa a través de la densidad de las obras expuestas. Pinturas, esculturas, muebles y obras de arte se presentan sobre tejidos aterciopelados, cuyos colores recuerdan los del Grand Siècle, sugiriendo la atmósfera de los apartamentos del palacio sin dejar de ser salas de museo. A través de la enfilada de las 10 salas se revela el reinado de Luis XIV, desde su infancia hasta su muerte, evocando a su familia y a la corte. Las obras presentadas aquí nos brindan diferentes formas de comprender los grandes acontecimientos políticos, militares y artísticos de esa época, ya sea mediante una interpretación precisa o mediante el uso de la alegoría. El Salón de Hércules es la última sala creada a finales del reinado de Luis XIV. En este espacio estaba la antigua capilla del castillo, que ocupaba 2 plantas y estuvo en uso hasta 1710, cuando fue sustituida por la actual Capilla Real. Entonces se colocó un piso para crear una nueva sala de estar. En 1730 se trajo de los gobelinos el enorme cuadro de Veronés, Le repas chez Simon, o La comida en casa de Simón, que la República de Venecia había ofrecido a Luis XIV en 1664. El trabajo en el Salón de Hércules duró hasta 1736, cuando François Lemoine completó la pintura del techo que representa la apoteosis de Hércules. Una vasta composición alegórica que suma 142 figuras y que por cierto no es un fresco, está realizada sobre lienzo montado, es decir, pegado al soporte.
Esta habitación era el acceso principal al gran apartamento, porque allí terminaba la gran escalera del castillo, conocida como la escalera de los embajadores, antes de su destrucción en 1752. Como todas las habitaciones siguientes, esta toma el nombre de un planeta, tema relacionado con el mito solar que inspiró toda la decoración de Versalles en la década de 1670. Aquí, Venus está representada en el techo bajo la apariencia de la diosa del amor, que en la antigüedad griega estaba asociada con este planeta. Las otras composiciones pintadas que adornan los arcos representan grandes hombres o héroes antiguos cuyas acciones, inspiradas en la divinidad del lugar, ofrecen a menudo alusiones más o menos transparentes a las acciones de Luis XIV. La sala de Diana. Para los antiguos griegos, Diana era la diosa de la caza, y en la parte central del techo de esta sala, el artista Gabriel Blanchard representa a Diana presidiendo la navegación y la caza, y en los 4 arcos se retoman estos 2 temas. La obra Ciro cazando el jabalí del artista Audran, Alexander cazando el león de La Fosse, Julio César enviando una colonia romana a Cartago por Audran, y Jasón y los argonautas de La Fosse. Originalmente, el Salón Mercurio era el dormitorio principal del gran apartamento, aunque esta cama se retiraba muy rápidamente en invierno para liberar espacio y colocar mesas de juego. Mesas de plata maciza, espejos, morillos y los candelabros magníficamente trabajados por los orfebres gobelinos adornaban las paredes, los techos y la chimenea hasta 1689, cuando Luis XIV tuvo que fundirlos para financiar la guerra de la Liga de Augsburgo. Uno de los raros momentos en el que el Salón de Mercurio sirvió realmente como dormitorio fue cuando el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, fue proclamado rey de España. El nuevo soberano durmió allí durante 3 semanas antes de conquistar su reino. Es también en esta sala donde del 2 al 10 de septiembre de 1715 se exhibió el ataúd que contenía los restos mortales de Luis XIV. El techo, pintado por Jean-Baptiste de Champaigne, representa a Mercurio en su carro tirado por 2 gallos. El dios preside los intercambios comerciales, las artes y las ciencias, y como mensajero de los dioses. Diseñado para ser la sala de estado del soberano, el Salón de Apolo finalmente se utilizó como sala del trono a partir de 1682. El techo está dedicado al dios del sol, las artes y la paz. Está representado por Apolo corriendo sobre su carro, rodeado de figuras alegóricas. Los arcos ilustran la magnificencia y la magnanimidad del rey, a través de ejemplos extraídos de la antigüedad. En 1678 se emprendió la construcción del Salón de la Guerra. La decoración celebra las victorias militares que llevaron a la paz. Las paredes están revestidas con paneles de mármol adornados con 6 trofeos y restos de armas de bronce dorado. La pared lateral del Salón de Apolo está ocupada por un bajorrelieve ovalado en estuco que representa a Luis XIV a caballo pisoteando a sus enemigos. Esta obra maestra de Coisbeau está coronada por 2 renombres dorados y sostenido por 2 cautivos encadenados. El techo abovedado representa a Francia en el centro, sentada sobre una nube y rodeada de victorias. Es el lugar más emblemático del castillo. El Salón de los Espejos era en realidad una amplia terraza abierta al jardín que había diseñado el arquitecto Louis Le Beau. Como era muy incómoda, expuesta a la intemperie y separaba el aposento del rey por el norte y el de la reina por el sur, fue rápidamente modificada. Tras la victoria sobre las 3 potencias leguas, representada en el Salón de la Guerra, la galería exalta a lo largo de sus 63 metros los éxitos políticos, económicos y artísticos de Francia. Las 30 composiciones de la bóveda pintadas por Le Brun
ilustran la gloriosa historia de Luis XIV durante los primeros 18 años de su gobierno. Por sus dimensiones y su número, los 357 espejos que adornan las 17 arcadas atestiguaban que la nueva manufactura francesa de espejos era capaz de arrebatarle el puesto a Venecia, que tenía el monopolio de los espejos en esa época. Cabe destacar que los espejos en ese entonces eran considerados objetos de gran lujo. Las pilastras de mármol de Rance están adornadas con capiteles de bronce dorado de un nuevo modelo llamado Orden Francés, y presentan los emblemas nacionales, una flor de lirio coronada por el sol real entre dos gallos galos. En 1701, Luis XIV trasladó su dormitorio al amplio salón de casi 90 metros cuadrados, situado en el centro de la fachada este del château. Las tres altas puertas traseras que daban al Salón de los Espejos fueron entonces condenadas, y sobre las cuales Nicolas Cousteau hizo la alegoría de estuco de Francia velando por el sueño del rey con vistas a la cama. Era la habitación más importante y simbólica del aposento real. El dormitorio se utilizaba en varios momentos del día. El rey celebraba allí las ceremonias de levantamiento y dormir, cenaba allí en su mesita y recibía a ciertos cortesanos o embajadores. El Salón de la Paz tiene la misma decoración de paneles de mármol y trofeos de armas de bronce dorado y cincelado, así como el Salón de la Guerra, que son simétricos. Sin embargo, Lebrun decoró la cúpula y los arcos con los beneficios de la paz otorgada por Francia a Europa. Este dormitorio es la habitación en la que la reina estuvo más a menudo. Dormía allí a menudo acompañada por el rey. Aquí es también donde tuvo lugar los nacimientos públicos. Allí nacieron 19 niños de Francia. La decoración conserva el recuerdo de las tres reinas que ocuparon la sala. La distribución del techo se remonta a la reina María Teresa. Las pinturas en grisalla de Boucher fueron realizadas para Marie Leczinska, así como la carpintería. Así, el resto de elementos se ha conservado desde la época de María Antonieta. Lo único nuevo son los muebles y la chimenea. Durante la invasión del castillo en 1789, María Antonieta logró escapar por la pequeña puerta izquierda de la alcoba, que se abría a un corredor que daba acceso a los gabinetes interiores de la reina, una docena de pequeñas habitaciones reservadas para su vida privada y a su servicio. Esta era la antecámara de la reina, donde se celebraban las comidas públicas, un ritual que atraía a mucha gente. Solo podían ocupar su lugar a la mesa los miembros de la familia real, y frente a ellos, sentados, las duquesas, princesas o titulares de altos cargos, teniendo el privilegio del taburete. De pie quedaban las demás damas y las personas que, en virtud de su rango, tuvieran una previa autorización para entrar.
A la salida de la escalera de la reina se entraba al gran aposento de la reina, por esta sala de guardia donde día y noche 12 guardaespaldas prestaban su servicio al soberano. En Versalles, solo el rey, la reina y el delfín podían tener así una guardia personal formada por soldados pertenecientes a estas unidades de élite que eran las 4 compañías de la Guardia Real. La sala de la guardia de la reina es la única sala de la fila cuya decoración del siglo XVII se ha conservado. La reina no tuvo la oportunidad de permanecer allí y nunca pareció necesario modernizarla. Fue la segunda capilla del castillo, luego la gran sala de guardia común del rey y la reina. Este gran espacio que precede a los aposentos de los soberanos se convirtió en 1833 en una sala dedicada a la gloria de Napoleón Bonaparte, primer cónsul, luego emperador de los franceses. Estaba previsto instalar allí las mejores pinturas de su reinado, que no encontraron puesto en otro lugar del castillo. Los 2 grandes lienzos encargados al pintor Jacques-Louis David para conmemorar las ceremonias de ascensión de Napoleón como emperador de los franceses y la distribución de águilas al ejército el 5 de diciembre de 1804. El techo es una alegoría del 18 Brumario de Calais, también llamada la France Sauvée, que simboliza la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte. La Galería de las Batallas es la sala más grande del castillo, tiene 120 metros de largo por 13 de ancho. Ocupa casi toda la primera planta del ala sur. Diseñado y construido a partir de 1830, fue inaugurado solemnemente el 10 de junio de 1837. Reúne 33 pinturas que representan las grandes batallas que han marcado la historia nacional, desde la victoria de Clovodeo en Tolbiac hasta la de Napoleón en Wagram en 1809. Se mencionan todas las dinastías que han reinado en Francia: merovingias, carolingias, capetos, Valois y Borbones. De manera hábil, Luis Felipe se aseguró de agregarle la ilustración de las victorias de la Revolución y el Imperio. Su mensaje es simple: Francia se hizo en batallas contra enemigos de dentro y de fuera. Ahora es gloriosa, pacífica y está lista para entrar en una nueva era basada en la paz y la prosperidad. Los 4 cuadros más grandes son encargos de regímenes anteriores. Todos los demás fueron realizados para la galería entre 1834 y 1845 por los pintores de la historia de la época. Desde su inauguración, la galería se ha mantenido intacta, completa con todas sus obras encargadas por el rey para su ornamentación. Sigue siendo uno de los testimonios más impresionantes del proyecto de Luis Felipe para Versalles y uno de los mejores ejemplos de importantes desarrollos museísticos en el siglo XIX. Desde la ventana central del Salón de los Espejos tenemos una increíble perspectiva de los maravillosos jardines de Versalles. En 1661, Luis XIV encargó la creación y el diseño de los jardines de Versalles, que a sus ojos eran tan importantes como el palacio. La obra se solicitó al mismo tiempo que la del palacio y duró unos 40 años. Jean-Baptiste Colbert, superintendente de los edificios del rey, y Charles Lebrun, nombrado primer pintor del rey, proporcionaron los diseños para un gran número de estatuas y fuentes. La creación de los jardines requirió un trabajo gigantesco. Fueron necesarios grandes movimientos de tierra para nivelar los espacios, excavar los estanques y el canal, donde solo había bosques, prados y pantanos. Los árboles se transportaron ya grandes desde muchas provincias de Francia. Miles de hombres, a veces regímenes enteros, tomaron parte en esta vasta empresa. Para permanecer legible, el jardín debe ser replantado aproximadamente cada 100 años. Luis XVI se ocupó de él al comienzo de su reinado. La siguiente replantación tuvo lugar bajo Napoleón III.
Después de una serie de tormentas a finales del siglo XX, incluida la de diciembre de 1999, la más devastadora, el jardín fue completamente replantado. Actualmente ofrece un aspecto juvenil comparable al experimentado por Luis XIV. Y bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy sobre Versalles. Los dejo con unas imágenes increíbles de los jardines de Versalles. Al término del video, si te gustó, regálame un like, comparte y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Déjame tus preguntas, dudas, sugerencias en los comentarios, los cuales aprecio muchísimo.